una erupción hace un par de años acá, así que es un tema que en verdad yo creo que está siempre en el radar de todo el mundo y queremos saber más. Así que hoy día nos acompaña el doctor Andrés Tazara, geólogo y doctor en geofísica, investigador del Núcleo Milenio Ciclo, académico del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Así que Andrés ya está conectado. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, hola. Hola, Cristian. Hola, hola Andrés. Oye, muchas gracias primero que nada por darte el tiempo. Yo sé que a veces es difícil hacerse un espacio, ¿no es cierto?, para, con todos los compromisos que uno tiene que a veces a esta hora también con la familia y todo. Así que muchas gracias por unirte y poder estar con nosotros acompañándonos en este programa. Así que muchas gracias, Andrés. Oh, feliz, muchas gracias a ustedes por invitarme también. Bueno, Sí, quizás recordarle un poco a los que se están sí. conectando, Fernanda, en qué estamos, qué es lo que tenemos hoy día, ¿o no? Sí, les recordamos a todos, estamos en el programa Quédate en casa y conversemos de ciencia. Estamos aquí, vamos a estar hablando de terremotos, volcanes, glaciares y otros procesos naturales con el doctor Andrés Tazara. Su línea de investigación incluye geodinámica andina, peligros geológicos, sismotectónica en zona de subducción, así que él nos va a estar contando un poco qué significan todos estos términos. Vayan desde ya pensando en sus preguntas, nos va a compartir un poco alguna idea, nos va a compartir una presentación y después ustedes pueden inspirarse y mandarnos preguntas a través del chat del Facebook. Pero siempre partimos primero hablando un poco de quién es el invitado, porque no, a lo mejor no todos conocen de tu vasta trayectoria y tu trabajo. Y la primera pregunta con la que partimos es ¿por qué estudiaste geología? ¿Qué te llevó a estudiar esa área? ¿De dónde viene y por qué la línea particular en la que estás trabajando ahora? Bueno, fue casi por casualidad, hay que decirlo, ¿eh? Sinceramente, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, a mí no me alcanzó el puntaje para irme a estudiar ingeniería a donde quería irme. Y me fui a la Chile, y en la Chile, afortunadamente para mí, para mi futuro, en la Facultad de Ingeniería existía la carrera de Geología. Al año de estar en el plan común me di cuenta que lo mío no era la ingeniería, quería, digamos, y ahí descubrí esa conexión fuerte con la naturaleza que tal vez estaba medio escondida en la media, digamos, pero que claramente al entrar en la universidad, con todo el despertar que eso significa, me pude conectar mucho más. Descubrí que existía esta carrera de geología, tomé el primer ramo que era un electivo de geología general y me enamoré inmediatamente de esta disciplina, de esta ciencia, ¿no? Sobre todo, en realidad, una vez que ya salí a terreno y pude darme cuenta al tiro, ¿no es cierto?, de lo increíble que es poder aprender de la naturaleza al estar en contacto con ella. Y bueno, de ahí seguí mi trayectoria en geología en la Chile, la terminé, hice un magíster ahí también y después me fui a hacer el doctorado en Alemania y he seguido en esta línea. Y la verdad es que desde siempre me interesó la escala grande de los procesos, digamos, a escala de todo el continente, o el margen continental al menos, el poder conectar distintos procesos, el poder descubrir de que todo está relacionado a un solo gran proceso en realidad, y que todo lo que vemos son manifestaciones de ese mismo proceso. Así que es fácil llegar desde eso a estudiar este concepto de la geodinámica, que es en realidad la relación entre las fuerzas internas del planeta y los efectos que tiene en términos de la deformación, y allí aparecen todos estos otros procesos, terremotos, volcanes, creación de cordilleras, etc. Oye, André, hay una consulta, bueno, no habíamos hecho esta pregunta antes, pero pasa mucho con cuando uno termina de estudiar una carrera, en mi caso yo estudio biología marina, en tu caso geología, ¿no es cierto? Y bueno, me imagino que pasa mucho sobre todo en el área de la geología, que muchos de los geólogos cuando terminan de estudiar, algunos, ¿no es cierto?, se van a trabajar a la industria, a las empresas, pero pasa también en todas las disciplinas. Es decir, en biología marina, por ejemplo, los que estudio yo también, muchos terminan trabajando también en la industria acuícola o en otros lados, y a veces uno llega a ese momento de tomar la decisión si se va a trabajar o termina haciendo un posgrado, en tu caso un magíster y después un doctorado. ¿Cómo se da este proceso de que tú decías a lo mejor no irte a trabajar directamente al mundo laboral, digámoslo, como geólogo, y decides, digamos, enfrentar el desafío, incluso el de irte a otro país a estudiar y hacer un doctorado? ¿Cómo se dio esa decisión de seguir lo Yo creo que académico, en a el medida fondo? que tú vas avanzando en la carrera, en el pregrado, también te vas conectando más con algunas áreas que con otras, ¿no? Vas descubriendo en realidad que te gusta entender el proceso más allá de la utilidad que ese entendimiento te puede entregar desde el punto de vista práctico, ¿no?
Cuando uno está en la U realmente tiene súper pocos elementos como para poder estar tomando esas decisiones, igual que en el colegio, es decir, al salir de cuarto realmente no tienes nada de dónde agarrarte como para poder elegir una carrera. Pasa un poco también en la universidad al final, ¿no es cierto? Pero lo que sí claramente va apareciendo es esa amor por la búsqueda de la verdad científica, ¿no? Que tal vez durante el pregrado uno no lo entiende tan así, pero por un lado, o sea, vas conectándote, digamos, con esas grandes preguntas, con esas grandes como eh, las dimensiones, digamos, de los procesos. Y por otro lado, también en la U, en mi caso particular, tuve un par de prácticas profesionales en la industria y la verdad es que no me gustó. No entendí, digamos, de qué se trataba ser geólogo de mina, por ejemplo, que es un trabajo súper desgastante, un trabajo muy sacrificado, digamos, de estar metido dentro del yacimiento eh, en un trabajo relativamente rutinario. Hay obviamente muchos desafíos también ahí, pero los desafíos que compromete, digamos, la búsqueda de yacimiento a una escala tan pequeña dentro de un yacimiento, comparado con tratar de comprender los procesos internos de la Tierra, digamos, a una escala más grande, rápidamente uno se da cuenta, digamos, para dónde quieres ir. En el fondo Y hacerse claro, o sea, preguntas, ¿no? ¿perdón? En el fondo en el fondo tiene que ver un poco con el hacerse preguntas y querer responderlas. Exacto, Quizás, sí. ¿y por qué Alemania? ¿Por qué, no sé, Chile o Estados Unidos, qué sé yo? ¿Cómo terminaste en Alemania? No, la verdad es que Sí, eso fue nunca te lo he un preguntado. camino más o menos largo. Yo para empezar me fui viejo a hacer el doctorado, yo me fui a los 32. A los 32 años mucha gente ya, digamos, hizo un doctorado, hizo un par de postdoc, pero en mi caso yo me fui recién ahí. De hecho pasé, digamos, tuve todo un transitar el servicio público. Estuve en Senajemín varios años trabajando, después hice algunos trabajos en la universidad buscando un poco esto. En la época que yo me fui era mucho más difícil irse a hacer un doctorado que hoy, ¿no? Había menos recursos, menos posibilidades, menos contactos. Hoy día yo creo que la cantidad de contactos que hay a nivel internacional entre nosotros los científicos permiten que nuestros estudiantes puedan circular mucho más fácilmente, hay más becas, pero bueno, mi caso fue distinto. Me demoré más en eso y en ese transitar trabajé en un laboratorio en la Universidad de Chile, en el mismo departamento que yo estaba. Y allí bueno, mi magíster en realidad me estuvo relacionado un poco con lo que terminaba siendo mi doctorado, pero tuve la oportunidad de conocer a un profesor en Alemania a través de un congreso al que fui, donde fue a presentar otra cosa muy distinta a lo que estaba haciendo en el laboratorio, era de paleomagnetismo, y se dio una súper buena conexión ahí. Ellos tenían la posibilidad de desarrollar un proyecto, tenían plata, al final estaban haciendo un gran proyecto en Chile, y la verdad es que yo creo que fue bien positivo llegar ya más maduro, ¿ah? Porque llegué yo a plantear mi tema de doctorado. Yo fui a hablar con él, le dije, mira, te conozco tu trabajo, he estado haciendo algo en la materia, me interesaría a mí desarrollar tal área, que en mi caso particular era tratar de hacer un modelo tridimensional integral de todo el margen andino a gran escala, integrando todos los datos geofísicos que había, como un producto inicial en realidad, para después desarrollar un montón de cosas que sigo haciendo hasta el día de hoy con ese mismo producto. Y tuve buena recepción y eso me permitió ir a hacer el doctorado ya con una beca del DAD, pero fui muy autónomo en realidad. Es muy distinto, lo veo yo, comparado con chicos que salen del pregrado y se van inmediatamente a hacer el doctorado, que se van más bien como una herramienta, una tuerca dentro de una maquinaria, digamos, de creación de ciencia donde muchas veces entran muy perdidos, digamos, y con muchas ganas, pero cuesta en realidad hacer un desarrollo más autónomo, que es lo que uno busca al hacer un doctorado, digamos. O sea, convertirte en un científico autónomo, digamos, es más difícil hacerlo cuando tú eres muy joven y entras en una máquina donde alguien te propone trabajar un tema que cuando tú llegas a proponerlo y lo desarrollas tú mismo. Y así fue el caso, y bueno, me encantó estar en Alemania. Yo viví en Berlín los 5 años, estuve allá, además en una ciudad maravillosa como Berlín. Es muy distinto estar en Berlín que estar en otro lugar de Alemania, ¿sabes? Es un mundo, casi un país distinto, digamos, lleno de cultura, de arte, de diversidad por todos lados, y fue un ambiente muy rico, un tiempo excelente, digamos, lo recuerdo con mucho cariño siempre, y siempre trato de volver a Berlín también a visitar amigos que todavía quedan allá y seguir viendo la ciudad.
A las que se están recién uniendo, en un recordatorio, estamos en Quédate en Casa y Conversemos de Ciencia. Estamos acá con el doctor Andrés Tazara, un after office, disfrutando de una conversación. Y vamos a estar hablando, y ya comenzamos con el doctor Tazara, a hablar de terremotos, volcanes, glaciares y otros procesos naturales. ¿Hasta qué punto están todos conectados? No sé, Andrés, si tienes algunas imágenes que quieras compartir ahora y conversarnos un poco de la temática general para de ahí empezar Sí, a claro. recibir preguntas, interactuar con quienes están con nosotros. Sí, bueno, entonces voy a empezar. Yo preparé una presentación que tiene 10 diapos. Yo espero que poderlas pasar en 15 a 20 minutos máximo para introducir un poco el tema y que después podamos seguir conversando acerca de esto. Voy a compartir pantalla acá. Súper. Y un momento, estoy acá. Ya. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve perfecto. Voy a cambiar el puntero láser. Y me voy a salir de acá. A ver. Está un poco complejo. Espérame un poquitito que tengo que sacar acá el zoom para que no me moleste. Bueno, lo que ven acá está el título de la charla. Está un poco unos datos míos, digamos, mi nombre, pero también la unidad a la cual pertenezco, la Universidad de Concepción, que es el Departamento de Ciencia de la Tierra, y también al Núcleo Milenio Ciclos, que ya Cristian lo contaba, es parte de esta iniciativa también. El núcleo Musels es quien organiza, pero nosotros estamos como partner, digamos, muy contentos también de participar de esta iniciativa tan entretenida. Yo soy director alterno del Núcleo Milenio Ciclo y, como comentaba, también trabajo especialmente, digamos, justamente en el tema este de la relación entre terremotos y volcanes, principalmente, algo hecho también con algún doctorante en la relación que tienen con glaciares, pero no así en otros procesos naturales y menos en la relación que pudiera existir, en las conexiones que pueden existir entre ellos. De hecho, cuando propuse el título de la charla, sabía que estaba un poco fuera de mi área de confort, pero es lo que también buscamos nosotros un poco los científicos, salirnos de ahí y explorar un poco alguna frontera. Y en esta particularmente, digamos, la idea de esta conversación va a ser un poco ver qué sabemos de las relaciones entre estos fenómenos y hasta dónde podríamos llegar en su comprensión futura, ¿ya? Y esta imagen, bueno, la tomé de Google Earth, lo ocupé, la tomé y después la ocupé bastante, como van a ver en la charla, simplemente para mostrar un poco ahí lo que ven que es el cono sur de Sudamérica y la punta de la península antártica. Se reconocen ahí, por un lado, los glaciares de lo que son campos de hielo norte y campos de hielo sur, y también los glaciares de la península antártica, y ustedes pueden ver además en estos triángulos rojos son los volcanes que están en esa zona. Y quien sabe de esta zona sabe también nosotros, ¿no es cierto?, que estamos en una zona de subducción, que es donde además ocurren los grandes terremotos. El simple hecho entonces de poder ver que en el tiempo y en el espacio estos fenómenos coexisten, ¿no? Da para pensar de que efectivamente debe haber un proceso que los conecte, que no deben ser fenómenos que ocurren aisladamente. Pero bueno, eso no es tan claro ni tan correcto, digamos, no es tan, no hay una disciplina en sí misma que se encargue de comprender de la relación entre estos fenómenos. Y estamos hablando de fenómenos como, bueno, las erupciones volcánicas, ¿no es cierto? Cada uno de estos volcanes tiene su propio ciclo de actividad, y aquí lo que les voy a poner es una especie de animación, ¿no es cierto?, para mostrar de que distintos volcanes, en este caso, hacen erupciones cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Pero en la misma zona también ocurren estos grandes terremotos, como en este caso estoy marcando aquí el área del gran terremoto de 1960, que es el terremoto más grande registrado en la historia instrumental sísmica del mundo, ¿no es cierto? Que también tiene su propio ciclo de recurrencia. Los terremotos ocurren, al igual que erupciones, cada cierto tiempo. Y en un margen como el andino, en una zona como el margen chileno, ¿no es cierto?, que tenemos una cordillera, también ocurre en la misma zona la acumulación de humedad que viene desde el océano y el desarrollo de grandes frentes de precipitaciones, ¿no? Exactamente en la misma posición. Y bueno, la pregunta es, pensando también en los glaciares, ¿no es cierto?, hasta qué punto la carga eventualmente de agua que significa todo esto
interactuará o no con la generación de terremotos, con la generación de volcanes, y pensando en otros fenómenos naturales que también pudieran estar conectados entre sí. ¿Por qué no pensar también en los ciclos lunares, ¿no? O en los ciclos astronómicos, si quiere? Acá lo represento con una luna que aparece y desaparece, pero en realidad la idea es pensar de que además de los ciclos que se dan en los procesos naturales, también existen ciclos a escala, digamos, del sistema solar o inclusive a escalas más grandes. Y aunque pueda parecer medio loco esto, ¿no es cierto?, esta idea de que pudieran estar todos conectados, bueno, yo diría que para la gente, para el común de la gente, siempre tienen esa intuición, ¿no es cierto?, de que hay una cierta conexión entre todos estos fenómenos. Si quisiéramos estudiarlo, en realidad, y si lo que queremos hacer desde un punto de vista científico, estas posibles conexiones, alguien vendría y nos diría, bueno, pero partamos desde cero, es decir, ¿qué podría venir acá? No es otro sino que Aristóteles, en este caso, que es el padre del método científico, que a su vez se basa en el método analítico, en el análisis, ¿no es cierto? Y nuestra ciencia es increíble, pero, bueno, Aristóteles vivió hace 2500 años atrás, pero sigue marcando, digamos, el desarrollo de la ciencia. La ciencia se hace a partir del método científico, y lo que nos dice el método científico es, bueno, aísla cada uno de estos fenómenos para poder comprenderlos. Y esa separación que establece la ciencia desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto?, entre los fenómenos, por un lado, efectivamente nos ha permitido avanzar en el conocimiento aislado de ciertos fenómenos, pero por otro lado también nos ha hecho irnos aislando entre nosotros, entre los mismos científicos. Y esto pasa, obviamente, entre grandes disciplinas, digamos, como podría ser, no sé, la astronomía y la geología, que no parecieran no tener ninguna relación, pero también al interior de la ciencia de la Tierra están los que estudian los terremotos, están los que estudian los volcanes, están los que estudian la meteorología, y la verdad es que existe poca conexión entre ellos. Lo que yo quisiera hoy día hacer en realidad en esta charla es mostrarles de que esos fenómenos sí están al parecer conectados, por lo menos entre algunos de ellos, y que tal vez existe entonces una posibilidad ahora de volver a conectarlos todos entre sí, avanzar la ciencia, eh, más bien buscando las conexiones entre ellos. Bueno, para eso, primero lo más obvio, ¿no es cierto? Terremotos y volcanes seguramente están relacionados, y se los voy a demostrar, ¿no es cierto? Este es un mapa del planeta que muestra la topografía tanto superficial como el fondo marino, que es algo común tal vez para todos nosotros, y acá pongo sobre él un mapa que tiene la distribución de terremotos en el planeta en amarillo y la distribución de volcanes activos en rojo. Y obviamente lo primero que salta a la vista es algo que todos conocemos, el gran cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? El Pacífico que queda la mitad acá y la otra mitad por acá, pero ven claramente, digamos, que a lo largo o rodeando el Océano Pacífico tenemos esta gran concentración de terremotos por un lado y también de volcanes. Es obvio que conviven en las mismas zonas, ¿no? Y inclusive en otras zonas que no son zonas de subducción, también los volcanes en general se alinean con las líneas de terremoto. Lo que están en líneas azul o celeste acá son lo que conocemos como los límites de las placas tectónicas. Trozos de material rígido, ¿no es cierto?, que flotan sobre un sustrato más fluido, que es el manto, y que se mueven, ¿no es cierto?, en el tiempo, se separan, se juntan, y particularmente la gran mayoría, digamos, de los volcanes y los terremotos que ocurren en el cinturón del Pacífico ocurren en zonas de subducción. ¿Qué son las zonas de subducción? Aquí vemos un ejemplo, tal vez como el sur de Chile, donde estamos todos nosotros tres ahora por lo menos. Un esquema que en 3 dimensiones nos muestra entonces la relación que existe entre una placa oceánica, una placa que se está hundiendo hacia el manto empujado por esta fuerza, una fuerza que está dada más bien por el peso. Como esta placa es pesada, se hunde entonces hacia el interior del manto, y ese movimiento, ese peso, ese movimiento se transfiere hacia superficie y genera entonces que esto también se mueva acá, todo se está moviendo, pero ese movimiento ocurre en pulso, porque acá en la zona de contacto hay gran fricción, y esa fricción impide entonces que haya un movimiento continuo. Se va acumulando, digamos, una deformación, se va acumulando esfuerzos con el tiempo hasta que se rompen y generan el terremoto, y ahí se produce realmente el deslizamiento. Y nos muestra además esto, ¿no es cierto?, la placa continental por acá arriba, y vemos, bueno, todas estas explosiones rojas que están acá son terremotos, representan terremotos,
pero vemos también algo que creo que es importante para poder relacionar justamente los terremotos con los volcanes. Los terremotos están dados por el movimiento que tienen cada una de estas pequeñas planos acá o líneas que en realidad representan fallas geológicas que separan distintos bloques. Se dan en distintos contextos, los más importantes en el contacto entre las dos placas, pero también está acá el tema del volcanismo, ¿ya? Vemos que hay un arco volcánico y ese arco volcánico está a su vez conectado con un flujo de material que viene desde acá, que es en realidad un fundido. Melting es fusión, y es la fusión del manto que ocurre producto de fenómenos de transferencia de agua, ¿no? El agua entra en la placa oceánica en esta zona, se hidrata, en los minerales están acá, circula hacia abajo y de acá a mayor presión y temperatura el agua sale, y eso permite que se funda el manto, porque le baja el punto de fusión, genera el magma y sube. Lo podemos ver con un poco más de detalle esto ahora en un esquema que está acá a la izquierda, ¿no es cierto? Estamos viendo un zoom de esta área, y vemos ahí cómo al subductar la placa se produce esta deshidratación de la placa oceánica, ocurre un fenómeno que se llama metasomatización de la astenósfera, lo mismo que significa, pero es mojar la astenósfera. El mojarla, como ocurre con cualquier material, baja su punto de fusión, y a estas temperaturas ocurre la fusión, se genera el magma, ese magma asciende, se estabiliza en la base de la corteza, y de ahí sufre algunos procesos físico-químicos que van generando otro magma que es más liviano y sigue ascendiendo y asciende y asciende hasta la base de lo que va a ser finalmente el arco volcánico. Hay todo un sistema, el volcanismo, vemos en superficie, en realidad es la punta de un iceberg gigante hacia abajo. Estamos viendo esta escala acá, son del orden de 50 kilómetros de profundidad. Esto está más o menos 100, 120 kilómetros. Hay todo un sistema, ¿no es cierto?, donde hay distintos magmas, que es un fluido, ¿no es cierto?, roca fundida que está instalado en la corteza y que alimenta a los arcos volcánicos. Ahora, ¿cómo ocurren las erupciones o por qué las erupciones? Porque no hay un volcán que esté todo el tiempo haciendo erupción, sino que son a punta de pulsos. Bueno, es uno de los temas que también quiero ver, y la relación que esto tiene con los terremotos. Pasemos entonces al tema de los terremotos propiamente tal, también en zonas de subducción, y para eso tengo una bonita animación que extraje desde este sitio web del el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, en su grupo de tectónica, donde hay excelentes profesionales, algunos colegas nuestros, y que nos permite, digamos, entender de mejor manera el cómo ocurre el proceso de generación de terremotos. Vemos acá en la animación que tenemos una escala de tiempo de cientos de años. Hay un movimiento continuo de la placa hacia abajo. Lo voy a parar un poco acá, ¿no?, para mostrarles algunos elementos, ¿no? Aquí lo que dice, esto está bloqueado por la fricción, que yo les decía. Al haber mayor fricción, no se produce un movimiento entre las dos placas. Si ven, el movimiento hacia abajo de la placa oceánica es seguido por la placa continental de arriba, la va empujando hacia abajo, se la va llevando producto de la fricción. Acá está fluyendo libremente por el peso, ¿no es cierto? Pero esto se va acumulando, y cada vez hay mayor tensión, y en algún momento esto rompe, ¿no es cierto? La fricción se libera, y se produce el desplazamiento de toda la placa superior hacia superficie. Esto a su vez produce un golpe en el agua, ¿no? Todo esto se levanta, y al levantarse se levanta una ola, y esa ola es la que se propaga como un tsunami. Claramente los tsunamis son producto de los terremotos, ahí no hay ningún lugar a dudas, digamos, de la conexión que existe, ¿ya? Este levantamiento, ¿no es cierto?, lo vemos reflejado en la isla. Ese era el nivel del mar antes del terremoto, pero como se levantó, quedó expuesto de esa manera. Si pensamos ahora que esa palmera en realidad es una antena receptora de GPS, nos ayuda, digamos, a visualizar un poco cómo ocurre este fenómeno en el tiempo, ¿no? Pensemos que eso es un GPS, que estamos viendo, digamos, producto del traqueo que hacen los satélites, cómo se mueve lentamente este punto hacia el este. Pensemos, si esto es Chile, esto es el oeste, esto es el este, ¿no? Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que con el tiempo se va moviendo lentamente hacia el este. Esto es lo que llamamos la etapa intersísmica, la fase intersísmica del ciclo sísmico. Se mueve hacia el este, ¿no? Lo vemos moverse eventualmente hasta este momento, perdón, y justo en este momento que ocurre el terremoto, se genera el desplazamiento hacia el oeste, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Ese punto de esta bahía ahora se movió rápidamente hacia el oeste, y esto lo llamamos la fase cosísmica, y después de la fase cosísmica viene una fase de relajación lenta, ¿no es cierto? Sigue moviéndose al oeste, pero cada vez más lento, que es lo que llamamos posísmico, y
bueno, en esa etapa, digamos, muy temprana es que ocurre también el tsunami, pero acá sigue habiendo un movimiento. Y cuando el posísmico ya se termina de relajar, vuelve a cargarse el intersísmico y vuelve a ocurrir un terremoto, y esto pasa cíclicamente. A escalas vemos acá de tal vez cientos de años, pero podría ser en algunas zonas de subducción a escala de 1000 o 2000 años inclusive. Y este proceso repetitivo es lo que llamamos entonces el ciclo sísmico, así es como funciona esto, ¿no es cierto? Y en cada una de estas etapas del ciclo sísmico, en cada uno de estos cosísmicos, entonces, saltos cosísmicos, es que efectivamente se produce el movimiento entre las dos placas, ¿ya? En el intersísmico se acumula ese movimiento y después se libera. Como ven acá también, el punto donde termina todo esto no es el mismo, no vuelve a la base, se va acumulando lo que nosotros llamamos acá una deformación permanente, que es a su vez la responsable de que se construyan las cordilleras, por ejemplo. Pero, claro, también me interesa que vean, ¿no es cierto?, qué es lo que le pasa a un punto destacado. Si esto es una cámara magmática debajo de un volcán, ¿no es cierto?, esta cámara magmática se ve afectada todo el tiempo también por el ciclo sísmico, ¿no? Cada vez que estamos en el intersísmico, la corteza se aprieta, por lo tanto la cámara está apretada, está comprimida, y cuando ocurre el cosísmico y el posísmico, todo esto se relaja y existe el potencial entonces de que al descomprimirse esto, se produzcan las erupciones volcánicas, que es de hecho lo que vamos a ver ahora, esta relación entre terremotos y erupciones, propiamente tal. Está muy estudiado esto, está ultra sabido, digamos, se entiende bien, pensamos la relación que existe entre grandes terremotos y erupciones volcánicas. Este es un ejemplo de un trabajo de estos autores, donde vemos, ¿no es cierto?, de grandes terremotos en 1952 en Kamchatka, en Alaska en el 64, el gran terremoto de Valdivia que ya hablábamos de 1960, y también el terremoto de Sumatra, Andamán del 2004, estuvieron asociados a erupciones volcánicas. Todos los volcanes están acá en rojo, son volcanes que hicieron erupción justo después de estos grandes terremotos. Y el mecanismo que se propone, ¿no es cierto?, es efectivamente cuando ocurre el movimiento cosísmico, cuando la placa superior se destraba y salta hacia la fosa, hacia el oeste, en el caso chileno, ¿no es cierto?, se produce una expansión volumétrica en el área del arco, ¿no? El arco está acá, se expande esto, y eso puede causar entonces la descompresión de los magmas y su erupción. Hay dos fenómenos acá que son importantes, ¿no es cierto? Una es la carga tectónica muy lenta que se da durante el intersísmico, pero cuando ocurre el terremoto, esto es deformación en tiempo, ¿no es cierto? Cuando ocurre el terremoto hay un paso de la onda sísmica por el volcán, que puede ser muy importante porque puede desestabilizar la cámara magmática, pero también este pequeño salto, comparado con este muy grande, que es una deformación más permanente, ¿no es cierto? Y que es la que podría estar causando entonces una serie de fenómenos como los vemos acá. Hay un movimiento durante el terremoto en esa dirección, se produce una expansión, ¿no es cierto?, volumétrica, y esto activa una serie de fenómenos desde la intrusión de magma desde abajo, la descompresión de la cámara si está cerrada, ¿no es cierto?, al descomprimirla es lo mismo que haríamos si tenemos una botella de Coca-Cola, la batimos y después la abrimos, ¿no es cierto?, se generan burbujas, y esas burbujas son las que activan las erupciones. Así que esto se entiende bastante bien. Es claro que los volcanes tienen una influencia grande o se ven muy afectados por los terremotos en su dinámica. No es que todas las erupciones volcánicas estén debidas a un terremoto. Por ejemplo, el caso del Cordón Cauye y del Calbuco después del terremoto del 60. Cordón Cauye hizo erupción horas después del terremoto del 60, pero el Calbuco lo hizo un par de años después. Y no es muy claro por qué se detienen o por qué algunos volcanes responden y no todos, digamos. Se supone que tiene que ver con condiciones previas al terremoto dentro de la cámara magmática, que podrían, tiene que darse ciertas condiciones para estar en un estado crítico, que al ser pateado por el terremoto, por así decirlo, se activen estos procesos. Es interesante notar también, por ejemplo, cómo justo después del terremoto, en los años, ¿no es cierto?, que siguen hasta 10 años después, y se van produciendo erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, cada vez más lejos. Vemos la distancia desde el epicentro del terremoto, ¿no es cierto? Justo después de la erupción, las erupciones pasan principalmente cerca del terremoto, pero después con el tiempo se van activando volcanes cada vez más lejos, y eso puede estar relacionado a que durante la fase posísmica es que ocurre mucho de los procesos que relacionan las erupciones con los terremotos. Por otro lado, ¿qué pasa con los glaciares? ¿No? ¿Los glaciares debieran también tener un rol? Sí, claro que sí. Y esto también está bastante estudiado, si bien es más nuevo, pero hay mucho estudio de esto. Nosotros publicamos hace poco un trabajo con uno de mis doctorantes también,
pero es un poco latero, no tiene ninguna figura tan bonita como las que vemos acá. Y en este caso particular, este trabajo bastante reciente, ¿no es cierto? Vemos dos cartoons, uno en un sector que tiene el mismo sector en realidad en el tiempo, con un glaciar por arriba, ¿cierto? Y es un sector que está con hartas fallas, ¿no? Las fallas, como decía yo, son estos planos que dividen bloques y cuando se mueven generan terremotos. Al estar con la carga del glaciar arriba, ese peso induce, ¿no es cierto?, que haya una contracción hacia abajo y contrae a las fallas. Por lo tanto, las fallas se ven menos propensas a tener terremotos cuando hay glaciaciones, y cuando se remueven los glaciares, ¿no es cierto?, esta falla, hay un levantamiento acá y se acelera entonces el deslizamiento en las fallas y se generan muchos más terremotos. Es algo que se ve muy bonito también en esta imagen que está acá, que es de un sector de la península escandinava, particularmente en Suecia, ¿no es cierto?, donde tenemos un paisaje glaciar, o postglaciar en realidad, y dentro de ese paisaje postglaciar se identifican estos escarpes que son justamente, sabemos que son postglaciales, pero no están afectados por el glaciar, se generaron después del glaciar, donde se ha registrado el movimiento, se conoce cuánto deslizamiento hay en la falla, que es esto, vemos acá, no hay deslizamiento, esto es el tiempo, ¿no es cierto?, la cantidad de deslizamiento. Con el tiempo vemos que no hay deslizamiento mientras está el glaciar encima. Esto nos muestra el glaciar justamente, que tuvo un crecimiento importante entre 20.000 y 10.000 años atrás, pero después de la última glaciación que afectó a todo el planeta, desde 15.000 años hasta 10.000 o 8.000 años atrás, muy rápidamente se fueron los glaciares, y al irse los glaciares se produce un salto enorme en el deslizamiento. Entre 8.000 y 10.000 años hay 15 metros de deslizamiento en esta falla, que es bastante grande y claramente está asociado a este fenómeno activado por la deglaciación. Lo mismo se puede decir con respecto a las erupciones. Ya vimos que los volcanes son muy sensibles a los cambios de estreses, ¿no es cierto? Y cuando en este trabajo que está inspirado en realidad en los Andes del sur de Chile, esto es como si puede ser el Calbuco y el Osorno, por ejemplo, con la gran falla Liquiñov, que es una falla muy importante en el sur que se conecta con los volcanes. ¿Qué pasa cuando hay un glaciar encima, un gran casquete glaciar? Bueno, está todo comprimido, ¿no es cierto? Hay gran compresión, estas flechas acá indican, ¿no es cierto?, una gran carga, esfuerzos muy grandes dentro de la litósfera que aprietan el sistema entonces e inhiben la propagación de diques hacia la cámara magmática y también la erupción. Pero una vez que se retiran los glaciares, todo esto se activa rápidamente, hay un rápido ascenso de los magmas, se generan conos monogenéticos a lo largo de la falla y los volcanes estaban comprimidos, el magma que estaba acá adentro es expulsado. Algo que se ve muy claro también en un caso muy bonito de otros autores ingleses que trabajaron en el volcán Mochochocuenco. Esto es sacado de ese trabajo del Mochochocuenco. Vemos que durante la glaciación, cuando hay un glaciar arriba, no hay erupciones, se va acumulando un sistema bastante complejo de cámaras magmáticas, pero al retirarse los glaciares, rápidamente hay una erupción que vacía las cámaras más profundas. Al vaciarse se genera un relleno y eso permite que haya otra erupción que a su vez también está relacionada con una fase de glaciación menor, pero que claramente hay una conexión entre las dos. Vemos entonces que sí existen estas conexiones y que son muy importantes. Menos conocido y mucho más nuevo en realidad es el rol que podrían tener las precipitaciones dentro de los terremotos y eventualmente dentro de los volcanes también. Este es un trabajo publicado hace bastante poco en el área de California, este es el Central Valley de California, aquí está la falla de San Andrés, y lo que ellos calcularon, lo que ellos hicieron fue calcular durante el tiempo, en realidad, el efecto, esto que está acá es un parámetro de medida, en realidad, la fuerza, los esfuerzos que reciben las fallas, ¿no es cierto? Y se ve que en la escala de varios años hay mayores o menores esfuerzos, y esta ciclicidad está claramente dada por factores climáticos. ¿Ya? Ellos aquí calculan varios posibles relaciones, digamos, la atmósfera, la temperatura, pero sobre todo lo que más domina en estas variaciones, son 3 puntos, A, B y C son 3 puntos cruzando la falla, digamos, el punto B, el que está más cercano a la falla y que se ve más afectado, y claramente entonces la variabilidad de la disponibilidad de nieve y de agua por precipitaciones, pero que a su vez va a aguas subterráneas, ¿no es cierto?, tiene un rol fundamental. Piensen ustedes, cuando hay épocas lluviosas, en el invierno, toda esa agua se va primero hay más nieve en las cordilleras, pero además hay más agua dentro del valle.
se guarda agua en el valle, y eso hace que la corteza completa baje, entonces se hunda, y después cuando el agua es consumida o se evapora, ¿no es cierto?, ya no hay agua y vuelve a subir. Y eso es lo que vemos acá, el efecto que tiene esto, y en esta otra figura vemos el sistema de fallas de, el sistema de falla de San Andrés, y en estos colores nos muestran el valor del estrés, ¿no es cierto? Mientras más rojo, mayor es el estrés dado por este fenómeno que está acá, y claramente, digamos, todos los que están cerca del valle se ven mucho más afectados, y lo hacen en una época del año, estos son días, ¿no? Estos colores más de este tono están en torno a los meses de octubre, septiembre, octubre, más bien en la primavera, digamos, o en el otoño entrando al invierno, en el sistema boreal, que es donde cuando uno esperaría que hubiera entonces mayor activación de las fallas, y es algo que también lo ven otros autores en el mismo sector, a partir de datos de GPS. Lo que vemos acá en colores son en qué época del año se produce la máxima amplitud en el movimiento vertical. Y esa máxima amplitud, ¿no es cierto?, lo vemos acá, digamos, las máximas están en esta zona, y lo interesante de notar, al margen del detalle, digamos, muy bonito de estos colores, es que esas máximas amplitudes las podemos ver acá también en los meses 9, 10 y 11, es decir, en octubre, noviembre y diciembre, coincide además con cuándo se mueve la falla, cuándo ocurren los picos de sismicidad en la falla, que coinciden muy bien. De esto se podría hablar mucho más, la verdad. No encontré un trabajo que mostrara una figura mejor que esta en realidad, pero claramente es un tema súper interesante, la relación entre las precipitaciones y los terremotos, y tengo una animación que me prestó Marco Moreno, un colega mío, donde se ve algo impresionante también a escala de todo el continente sudamericano en relación con la carga hídrica en el Amazonas, que podríamos ver después, no quiero verlo ahora. Y bueno, para terminar también esto, ¿qué relación podrá haber entre las mareas lunisolares, o sea, el efecto de la luna y el sol en las mareas terrestres con los terremotos? No, las mareas están dadas en realidad porque la atracción de la luna, dado que la luna, la órbita de la luna no es circular, ¿no es cierto?, sino que es elíptica, y lo mismo la órbita de la Tierra en torno al sol, no está puesto acá el sol, hace entonces de que haya mayor o menor atracción gravitacional con una periodicidad que en este caso es mensual para la luna, y que por lo tanto hace cambios muy sutiles tal vez dentro de los estreses, de los esfuerzos que reciben las fallas, pero que podrían afectar a los terremotos. De hecho, el terremoto nuestro, el del 27F, ocurrió justamente en un momento en que las mareas terrestres dadas por el Sol y la Luna estaban prácticamente en su pico. Todos recordarán, los que vimos el terremoto, que había una luna llena maravillosa en esos días, y la gente en general se pregunta, ¿habrá tenido algún rol la luna o no? Si uno le pregunta a un sismólogo, claramente lo más seguro es que se saque esto y diga que no hay ninguna relación, pero existen trabajos que demuestran que eso efectivamente es así. Esto es un trabajo para el terremoto de Sumatra, que en realidad es una secuencia de terremotos. Ocurrió primero un terremoto en el 2004 y después del 2005, y vemos acá, sin entrar en mayor detalle, este parámetro lo que mide con el tiempo, ¿no es cierto?, es el grado de correlación que hay entre los esfuerzos que imprimidos por las mareas terrestres, ¿no es cierto?, y los esfuerzos en la falla que finalmente genera el terremoto. Mientras menor es este parámetro, mayor es la correlación. Y vemos que a medida que pasa el tiempo, y de hecho 10 años antes tal vez del terremoto, empieza a haber mayor y mayor correlación con las fases lunares. Y esto es lo que implica, para estos autores, ¿no es cierto?, es que las fallas, como se van haciendo cada vez más débiles a medida que se van acercando a su ruptura, se ven afectados entonces por cambios de esfuerzos que son muy débiles, como los cambios debidos a la luna. Y por lo tanto, sí parece haber una relación re importante aquí en ese sentido. Por lo menos lo que muestra esto es que a medida que nos vamos acercando a un gran terremoto, la fase lunar sí tiene una influencia importante. Bueno, y con esto ya voy a terminar. En realidad, vuelvo a esta imagen original después de haber conversado ya todos estos temas, ¿no es cierto? Simplemente como para dejar planteado, o sea, hasta qué punto efectivamente existe una correlación o una relación física entre todos estos fenómenos. Bueno, claro que existen, entre fenómenos dos entre sí o tres entre sí, pero podrían estar todos relacionados, y yo creo que es momento tal vez de despedir a Aristóteles, ¿no es cierto?, y pasar a una fase distinta de la ciencia. Quizás pongo aquí, ¿no es cierto?, ya es tiempo de volver a integrar las disciplinas científicas en un conocimiento holístico de la naturaleza que nos permita ya desde el conocimiento más puntual y aislado
tratar de entender mucho mejor nuestro sistema terrestre, digamos, nuestro planeta como un solo gran fenómeno. Eso es lo que tenía preparado. Voy a dejar de compartir pantalla. Para eso Súper. tengo que volver acá. Qué interesante, súper. Oye, sí, es decir, bueno, primero que nada, se me vienen como mil preguntas a la cabeza, weón. Y la verdad es que, pero como tiene prioridad, ¿no es cierto?, las personas que están conectadas en este momento, si me queda tiempo, El te voy a hacer honorable. claro, después te puedo hacerme las preguntas que se me vienen a la mente. No sé si a lo mejor, Fernando, si quieres preguntar algo antes de que pasemos a las preguntas que tiene la gente, o partimos al tiro, como quieras tú. Quizás partamos al tiro porque se nos quedan muchas preguntas fuera y después tratamos de meter alguna nosotros. Yo también tengo 100 preguntas Sí, en la cabeza. a ver, yo tengo un montón de preguntas en la Vamos a cabeza tener que se que me quedarnos un after office de Claro. Además, yo voy a tener Claro, que ir a buscar otra cerveza, entonces me tinca. Sí. Que ese va a ser el caso. A ver, partamos. A ver, voy a leer esta aquí de Ingrid Ojeda Ancamilla. Hola Ingrid. Dice, hola, consulta, ¿por qué hay una zona en el norte de Chile donde no hay volcanes? Tal vez Ingrid vio la charla que yo hice el jueves pasado, hice una charla que era mucho más como una clase, la verdad, acerca del terremoto y volcanes en la zona de subducción chilena. Y dejé plantear la pregunta, no la respondí en ese momento, les dije, chiquillos, piensen por qué no hay volcanes en la zona central de Chile. Me tica que Ingrid estuvo ahí y ahora viene con la pregunta de nuevo. No ha podido dormir en una semana. Si recuerdan, digamos, no quiero volver a las charlas, la verdad, para explicarlo, pero si recuerdan, el volcanismo está relacionado con todo este proceso mucho más profundo, ¿cierto? Que a su vez tiene que ver con la placa oceánica que se subducta. Y que, digamos, nace todo esto del proceso de deshidratación de la placa oceánica, ¿no? De aquí sale el agua y esto genera el magma y sube después el magmatismo. Cuando el ángulo de subducción es así como esto, no existe una astenósfera entre medio y este fenómeno se inhibe totalmente, aparte que se enfría todo el sistema, porque la placa oceánica viene fría, entonces va enfriando todo el sistema y se inhibe entonces lo que llamamos la magmagénesis, la generación de los magmas. Y eso es exactamente lo que ocurre en el norte de Chile. Lo tenemos bien claro, digamos, la geometría de la placa oceánica se conoce muy bien por la distribución de terremotos, y sabemos que ahí hay un ángulo bajo, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que inhibe y no hay volcanismo hace 5 millones de años, digamos, que es cuando justamente comenzó a generarse esta geometría distinta. Oye, André, ¿qué parte del norte de Chile? Porque si uno se va bien al norte, bueno, está el Parinacota, hay muchísimos volcanes en la parte norte. No, claro, o sea, el ¿Cuál es la norte, parte que no no. hay? Es entre ¿Cuál es la parte? Copiapó y Santiago, Ya, perfecto. ¿cierto? Ahí no hay volcanes. No. Es decir, hay un volcán extinto de gigantesco que es el Aconcagua, pero ese volcán tiene, digamos, no es que sea un volcán, son rocas volcánicas que al ser erodadas, digamos, pues se levantaron producto de la tectónica andina y al ser erodadas da la impresión de que es un volcán, son rocas volcánicas, digamos, pero eso esas rocas tienen 15 millones de años. No hay, digamos, desde hace 10 millones de años que en esa parte de la cordillera, en el lado chileno, no hay. Después migró hacia Argentina 5 millones de años atrás, y hace 2 millones de años se extinguió bastante más adentro en Argentina, cerca de Córdoba, fue a la misma latitud el último volcán que estuvo activo. Perfecto. Acá Sandra Álvarez pregunta, ¿se pueden generar volcanes fallas transcurrentes? Sí, claro, la falla Liquiñovsky es una falla transcurrente. No hable nada en realidad de la relación entre los volcanes y su basamento, ¿no? Los volcanes siempre están plantados sobre un conjunto de rocas que a su vez tienen fracturas y fallas entre sí. El caso del sur de Chile es espectacular en ese sentido, es el mejor lugar probablemente del mundo para estudiar eso, porque como hubo una glaciación, está muy bien expuesto todo el basamento. Y uno ve muy claramente, digamos, las fallas que están por debajo. De hecho, mi proyecto Fondesit, que terminó el año pasado, era justamente eso, la relación entre el volcanismo y las fallas en esa zona. Y ahí lo que dominan son las fallas transcurrentes. Y efectivamente en fallas transcurrentes son fallas que se mueven así, ¿no? Distinto a las fallas de subducción. La falla de subducción tiene un movimiento inverso, ¿no? Cuando ocurren los terremotos. Se mueve un plano por sobre el otro. En una falla transcurrente son fallas verticales y se mueve un plano paralelo al otro. Y en esas condiciones se pueden dar, si lo vemos, pensamos, digamos, que ahí está la falla,
se pueden dar discontinuidades geométricas que si yo muevo las fallas así, se genera un espacio que al moverse entonces succiona el magma desde abajo y genera entonces concentración de volcanismo en la falla. En el caso del Perdón, volcán Yaima, por ejemplo. pero asociado a eso, no sé si estoy bien, pero ese tipo de volcanes generalmente no son en altura, ¿no es cierto? No son altos, o también se pueden dar, digamos, en fallas que no son de subducción, volcanes de gran altura también. Si lo piensas, por ejemplo, en los volcanes del sur de Chile, no son muy altos. O sea, como volcán es alto, la morfología del volcán es siempre alta porque en realidad es un punto que se mantiene durante 10.000, 15.000 años en el mismo punto, saliendo magma. Entonces se genera una erupción, después se genera otra, y va creciendo siempre como un cono. Entonces, pero el basamento de los volcanes del sur es bastante bajo comparado con el basamento de los volcanes del Parinacota, como tú decías, ¿no es cierto? Que su basamento está a 4.500 metros y claramente está encima de fallas que son inversas en ese caso. Entonces sí, hay una diferencia un poco en la morfología, o sea, el estilo estructural, como lo llamamos nosotros, el estilo de las fallas, tiene una influencia entonces en la elevación que puede alcanzar el basamento de un volcán. No así del volcán, ¿no? Los volcanes, el volcán Osorno está ahí frente a Puerto Vara, donde está la Fernanda, ¿no es cierto? Un volcán que tiene de la base al techo del orden de 2.500 metros, un gigante, ¿no es cierto? Es uno de los volcanes más grandes, igual que el Yaima, una cosa gigantesca. Más grande de los volcanes que hay en el norte, pero eso tiene que ver más bien con el estilo eruptivo más que con su control tectónico. Interesante. Bueno, pregunta de, me va a disculpar que probablemente voy a pronunciarlo más, pero Yaguino o Yaguino del Sur. Pregunta, ¿ha considerado potenciales efectos sobre la tectónica de placas y erupciones por parte del campo electromagnético terrestre? Sí, bueno, ese otro tema que ahí sí que no me quise meter, definitivamente, porque es aún más lejos de lo que yo sé. Pero esto es un área súper interesante y que es muy debatida, digámoslo. Hay que decir una cosa, mis colegas los sismólogos son muy celosos de su disciplina. Y ellos estudian los terremotos desde una perspectiva muy física siempre, ¿no? Muy del proceso mismo ahí en la falla para ocurrir. Y han tenido aversión históricamente a tratar de meter otras disciplinas, por ejemplo, el electromagnetismo. Pero hay todo un área, todo un grupo de investigadores en el mundo, ¿no es cierto?, que ha demostrado, yo diría, bien claramente que previo a grandes terremotos existen cambios del campo electromagnético terrestre que algo nos tienen que decir acerca del fenómeno y que podrían a su vez ser usados como mecanismo en el futuro, digamos, para hacer predicciones de terremotos, forecasting, digamos, de terremotos que están prontos a ocurrir. Pero es siempre una relación más bien causa-terremoto, que viene por ocurrir, efecto cambio en el campo electromagnético. No es que los cambios en el campo electromagnético debido a otros fenómenos distintos, ¿no es cierto?, internos de la Tierra, pudieran a su vez afectar a los terremotos. Pero sí, hay toda otra línea, digamos, de investigación o sublínea de esta área que es la relación que podría ocurrir o existir entre el campo electromagnético del Sol, en realidad, que a su vez interactúa de manera tan profunda con el campo magnético de la Tierra, y la activación entonces de terremotos. Y ahí sí que parecen, por lo menos estadísticamente, haber correlaciones muy interesantes de ocurrencia de eventos electromagnéticos solares, ¿no es cierto?, previo a grandes terremotos que podrían también tener una influencia. Acá yo creo que la clave es entender, como lo traté de plantear, ¿no es cierto?, de las fallas, sobre todo las grandes fallas, las más grandes, las que generan los terremotos más grandes, cuando están cerca de la ruptura, cuando están al final del intersísmico, previo al cosísmico, están en una situación tan crítica, de tanta debilidad, que cualquier pequeño cambio, cualquier disparito, digamos, puede gatillar un terremoto. Sean estos tanto cambios, por ejemplo, en la carga atmosférica o hidrológica, o cambios de la luna, o eventualmente también cambios inducidos por cambios en el campo electromagnético en la circulación interna de la Tierra. Entonces sí puede haber, claramente puede haber una conexión también.
Andrés, ya que lo mencionaste, y lo que le pasa siempre a los geólogos cuando los invitan a conversar o a hablar en televisión, que le preguntan cuándo el próximo terremoto y la Sí. predicción, etcétera, ¿cómo ha mejorado la capacidad predictiva? Porque ya mostraste cómo ha ido avanzando toda esta conexión de información de distintos lados, Ujú, ya se han registrado terremotos, ¿cómo se llaman estos? Gigantes con cadenas de investigadores, midiéndolo al mismo tiempo. O sea, tenemos una ujú. cantidad de datos de cosas que no habían hace 10 años. Totalmente. ¿Ha mejorado la capacidad predictiva o sigue siendo una incertidumbre bastante grande cuándo va a pasar algo A y ver, yo dónde? creo que lo que ha mejorado es la comprensión de los procesos, a Mm, través, justamente, como tú muy bien dices, de la suerte, entre comillas, de haber podido vivir grandes terremotos en zonas que estaban muy bien instrumentadas, como Chile. ujú, Chile no estaba tan bien instrumentado en el 2010, pero bastante mejor que otras zonas de subducción. Y el que sí estaba increíblemente bien instrumentado era Japón el año 2011. Y los datos que ahí se han acumulado, que son bien variados, eso es otra cosa bonita del punto de vista holístico, si se quiere, que está pasando en esta disciplina, que ya no son solo sismómetros, ¿no? Tenemos toda una otra área que es la geodesia, que tiene que ver con los GPS, como contaba en la charla, ¿no es cierto? Nos permiten ver el movimiento fino de la Tierra, digamos, que combinado con las herramientas sismológicas y con otras más, para estos grandes terremotos realmente nos están abriendo una visión que antes no teníamos de la complejidad de los procesos y los fenómenos que ahí ocurren. Y bueno, acaba de aparecer, hoy día apareció en Nature, un artículo de John Bedford, que es el segundo coautor, digamos, del artículo, es Marcos Moreno, este amigo y colega que les cuento. John fue ex alumno de Marco, ex doctorante de Marco, estaba haciendo un postdoc en Alemania, y el paper que hicieron con algunos otros colegas más, justamente analiza muy, muy finamente esta señal de GPS a escala de 10 años, previo al terremoto. A través de un método muy interesante logran aislar en realidad la señal, una señal, porque si tú ves los datos de los GPS, tienes todo tipo de fenómenos metidos ahí adentro y es muy difícil poder buscar esta cosita fina que tal vez podría aparecer antes de un gran terremoto. Y ellos lograron aislar esa señal, algo ya se había hecho en parte por otros colegas, pero ahora lo hicieron más sistemáticamente para estos dos terremotos, y demostraron claramente que previo al terremoto del Maule del 2010 y del terremoto de Tohoku del 2011 se produjo un movimiento a gran escala, digamos, escala espacial, pero de muy pequeña magnitud, estamos hablando de milímetros de desplazamiento hacia la fosa, o sea, como es en la dirección que iba a tener el terremoto, pero que ocurre a escala de años o meses antes. Y bueno, eso lo sabemos ahora a posteriori, hubo que esperar 10 años para que esta gente, estos colegas pudieran generar un sistema para poder analizar bien esto y convencer al resto de la comunidad científica que estábamos viendo una señal muy fina, real, digamos ahí. Y claro, tiene la gran gracia eso, pero de ahí a pasar, digamos, a la capacidad predictiva, como dices tú, es decir, si ha mejorado nuestra capacidad predictiva, no ha mejorado nada, porque los sistemas de alerta temprano van a demorar todavía muchos años más en incorporar estos avances científicos, tecnológicos, ¿no es cierto?, dentro de un sistema operativo. El sistema chileno, por ejemplo, no hace ninguna predicción, y no pretende hacerlo, y por suerte no pretende hacerlo, porque la verdad es que esto no es un juego, digamos. O sea, imagínate, tú quieres predecir, lo que tienes que decir es, gente, prepárense, porque de aquí a 5 meses más, el día 25, pongámoslo un día bonito, el 18 de octubre del año 2020, eh, va a ocurrir un terremoto de magnitud 9 entre tal y tal zona. Así que preparémonos. Claro, ese tipo de predicciones no sé si algún día las vamos a poder hacer. Nos vamos a ir acercando y nos hemos Claro. ido acercando efectivamente cada vez más a poder saber qué lugares están más propensos probablemente que otros, porque se ven más cargados por los GPS o se ve un patrón de sismicidad particular. Nos estamos acercando a través de este trabajo que te acabo de mencionar, ¿no es cierto?, a poder identificar señales a escala de años o meses antes, que podrían estar asociados a un fenómeno precursor. Pero de ahí en integrar todo esto en un sistema de alerta temprana, ¿no?, de verdad, digamos, de alerta real. Estamos todavía súper lejos, pero yo soy de aquellos que cree que sí vamos para allá. Hay otros colegas, digamos, que piensan que no, que aquí hay una
componente de impredictibilidad intrínseca en el fenómeno, ¿ya? Que el fenómeno es intrínsecamente impredecible, que no hay ninguna posibilidad, digamos, de poder acercarnos al fenómeno porque en sí es aleatorio en muchas de sus componentes. Yo creo que no. Obviamente después de la charla que vieron, se imaginarán que soy de los que piensa de que existen esas conexiones, Claro. y que existe un mecanismo físico que puedo entender, digamos, podemos estudiar como para poder irnos acercando cada vez más a esas predicciones. Bueno, pero dicen que Salfate está trabajando en un modelo, ¿ah? Así que te paso el Tiene un dato modelo para que, que, sí. sí, para que Sí. converséis con él, ¿ah? Porque él ya está haciendo sus predicciones. Oye, acá Sí, hay ¿no? otra pregunta, me voy pasando a las preguntas. Poli Saavedra dice, ¿a qué le llaman los terremotos dobles? ¿Nobles? ¿Dobles? Doble. ¿Terremotos Dobles. dobles? ¿Has escuchado eso? No sé si tan directamente así como terremotos dobles. Lo que sí te podría decir, por ejemplo, lo que mencionaba el terremoto de Sumatra. Ese fue un terremoto que, o sea, fueron dos terremotos gigantes, digamos, uno de magnitud 9,1 y otro magnitud 8,5, 6, o sea, casi como el terremoto del Maule, que ocurrieron, primero el grande, digamos, hacia el norte, y después este otro, un poco más al sur en Sumatra, ocurrió cuestión de meses después. Y tal vez ella se refiere a esta posibilidad de conexión entonces entre un terremoto y otro. De nuevo, vuelvo a recalcar el hecho de que todo esto se trata de esfuerzos, ¿no? Se trata de transferencia de esfuerzos. O sea, una falla ya está cargada, pero si yo le transfiero esfuerzos de la luna, de la lluvia o de otro terremoto, ¿no es cierto?, cercano, que la vuelve a cargar más o la destraba o la carga, no sé, puedo acelerar entonces lo que igual iba a ocurrir, que era la ruptura de esa falla, pero la acelero al punto de serla muy cercana en el tiempo a su fenómeno de carga, digamos que en este caso fue otro terremoto. Y bueno, el caso tal vez más impresionante, increíble de esto, pero menos conocido por cuando ocurrió, es el del terremoto del 60. El terremoto del 60 en realidad es un terremoto doble. Un terremoto que ocurrió primero, un terremoto el 21 de mayo de 1960. Estamos a punto de celebrar a todo esto los 60 años del 60. Wow. Es un tremendo evento. Bueno, paso el dato al tiro dentro de nuestro núcleo milenio ciclo, que ciclo es un acrónimo medio rebuscado, pero en fin, de el ciclo sísmico a lo largo de zonas de subducción, y como una de las actividades de divulgación que queremos hacer para este año está claramente, digamos, sacarle el jugo al lema de A60 del 60, digamos. Y bueno, como les comentaba, ese terremoto de 1960, en realidad, que ocurre, el grande ocurre el 22 de mayo, pero el 21 de mayo hubo un terremoto magnitud 8,4 en la península de Arauco, digamos, en Concepción se sintió fuertísimo, fue un terremoto enorme, digamos, el 21 de mayo. Y 30 y tantas horas después de ese terremoto ocurre el terremoto, el gigante, digamos, pues fue realmente un gigante, el 9,5. Y obvio, la cercanía temporal y espacial no puede ser casualidad, ¿no? En ciencia en general siempre lo que buscamos es demostrar si es que existen relaciones causales entre los fenómenos o si son mera casualidad. Es muy difícil pensar que esto es casual, y sí que es causal, pero hay muy pocos datos realmente. Se dice el terremoto instrumentalmente medido más grande del planeta, pero en realidad los instrumentos que lo midieron son súper poquitos en el planeta, ¿no? Hoy día tenemos una red global de sismómetros que es del orden de los varios miles de estaciones que están registrando continuamente y que tienen los datos en tiempo real, y yo los puedo bajar y ver cualquier terremoto en el planeta y analizarlo, cualquier persona lo puede hacer. En ese momento habían apenas algunas decenas de estaciones sismológicas en la red global y un par de instrumentos geodéticos en Estados Unidos, pero el terremoto fue tan grande que de todas maneras se puede ocupar los datos de esas estaciones, pero no así para entender la relación de estos terremotos duales o dobles. Ojalá haya sido eso lo que preguntó Sí. Vamos a un par nuestra de preguntas más, que auditora. en verdad nos han llegado un montón, así que Sí, vamos a ver si podemos muchísimas. cubrir Van a tener que algunas. seleccionar. Esta la encontré interesante. ¿Podría hablar un poco sobre los terremotos en otros planetas o satélites naturales? No se llaman terremotos, supongo, los lunamotos. Sí. ¿Son diferentes a los de la Tierra? En Marte, por ejemplo, hay mucho volcanismo, entonces me imagino que habrá terremotos grandes. Bueno, todo un tema de los moonquakes,
y los Marsquakes, ¿no? Que efectivamente existen como tal, se sabe porque además hay sismómetros instalados en la Luna y en Marte, o estuvieron instalados, digamos, en la Luna particularmente por las misiones Apolo. Se sabe mucho más en realidad de esos terremotos que los de Marte, porque en Marte son más bien los rovers que han ido que también tienen sismómetros y han registrado algo de actividad sísmica, pero se conoce menos. La verdad es que un terremoto en cualquier planeta, sea en nuestro sistema solar o en cualquier otro sistema solar del universo, digamos, debiera ser similar. Al final, el fenómeno físico ahí por detrás es simplemente que si tú tienes un plano donde hay dos bloques que tienen una tendencia a moverse el uno con respecto al otro, ¿no es cierto? Pero no lo pueden hacer porque en el plano que los une hay fricción, ¿no? En algún momento, si el movimiento continúa, externo, lejano, en algún momento la fricción se va a ver superada y se va a generar este movimiento y al ir deslizando, ¿no? El terremoto finalmente es lo que sentimos en la superficie del traspaso de la onda elástica, ¿no? Al ir deslizando, vamos rompiendo un poco las asperezas que estaban uniendo la fricción, ¿no es cierto? Las vamos rompiendo de a poquito, secuencialmente, y vamos pasando, es como si fuéramos raspando, ¿no es cierto? Con una lija vamos pasando así, pero como todo el medio es elástico, eso se transmite como ondas elásticas hacia la superficie. Y eso es lo que registramos como el terremoto en la superficie. Eso va a pasar en todos lados que haya una falla que tenga fricción. El tema es, la gran pregunta sería, ¿existen los terremotos gigantes en otros planetas? Porque eso querría decir de que existen los límites de placa y querría decir que existe la tectónica de placa. Y eso sí que no existe, ¿no? Una tectónica de placa así como la conocemos en la Tierra no existe, sabemos que no existe en ninguna otra parte del sistema solar, eso lo tenemos medianamente claro, particularmente en la Luna y en Marte no. La Tierra es muy especial en ese sentido y ahí es otro gran tema, ¿no es cierto? Pero lo que lo hace especial a la Tierra en términos de la tectónica de placa es lo mismo que lo hace especial en términos de la vida, que es la presencia del agua. El agua es lo que hace, se recuerdan en lo que yo les mostré, hay toda digamos, parte del ciclo del agua tiene que ver con la tectónica de placas, ¿no? El agua se mete en la placa oceánica, se subducta, después sale el agua, ¿no es cierto?, para crear el magmatismo, y se une, cuando sale después, digamos, como vapor de agua en los volcanes, vuelve a circular, y ese fenómeno, la presencia de agua lo que hace es lubricar todo el sistema, y además baja la viscosidad del manto por debajo y permite que todos estos movimientos ocurran de manera muy fluida y a escalas de tiempo ideales para que se vayan desarrollando una serie de otros fenómenos que dependen del mismo. Entonces, al no haber agua en los otros planetas, digamos, tampoco hay una tectónica de placa y tampoco hay grandes terremotos. Pero sí, obviamente, lo que pasa en la Luna, por ejemplo, es que algunas fallas que existen, digamos, porque existen, tienen más bien que ver con la contracción del planeta y con variaciones enormes de la temperatura superficial, no del planeta, sino del satélite en este caso, que hacen que se contraiga o se expanda, y eso a su vez activa las fallas y genera terremotos. ¿Mm? Sí. Perfecto. Fernando, no sé si alcanzamos una última pregunta. ¿Quieres Sí, seleccionar una elige última? Una más, si quieres. A ver. Elige tú la última. Vamos a hacer casi al azar esto, porque en realidad hay mucho y no he alcanzado. Sí. Disculpen que no hemos alcanzado a leer todos, pero a ver. Veamos Benjamín Navarrete. ¿Los terremotos pares o triples hacen referencia a lo mismo? Esto es como un poco lo mismo de antes, ¿no? Sí. Y lo otro, ya no. Mira, es interesante la que hace Felipe Rodrigo Rivas porque se junta con otro que venía antes y los dos preguntaron lo mismo con esa relación. Quizás ahí puede haber dos en una. Felipe Rodrigo Rivas. Sobre el retiro de glaciares como gatillantes de erupciones volcánicas, terremotos, etc. ¿Existen trabajos en esa línea que presenten evidencias geológicas relacionadas al retiro de los glaciares de la Patagonia? Sí, mucho. O sea, de hecho, los dos trabajos que mostré yo son de la Patagonia en Chile, que es, digamos, es como el lugar también como ideal para entender estos fenómenos. El otro que también es muy estudiado es Alaska, que también hay una zona de subducción con volcanismo obviamente activo y con falle con glaciares. Sí, no, la Patagonia es un lugar ideal. De hecho, ahí lo estamos estudiando. Estoy trabajando con una colega, ella es rusa, pero trabaja en Noruega. Tenemos un proyecto MEC de esos que cortó la NID ahora, pero por suerte todavía le quedan unas platas.
pero ella es glacióloga y trabaja en modelación numérica, y lo que estamos haciendo es justamente tratar de generar un modelo muy fino de cómo ocurrió la glaciación a partir de datos climáticos, digamos, y datos también del avance y retiro de los glaciares. Son datos geológicos. Los glaciares, nosotros sabemos cómo avanzan y se retiran porque van dejando las morrenas, ¿no? Avanza un glaciar, va arrastrando la tierra, y después cuando se retrae, esa tierra quedó ahí, y puedo datar cuál es la edad de ella, y conocer entonces cómo avanzaron y retrocedieron. Eso lo podemos integrar con modelos de circulación global, atmosférica y oceánica para hacer modelos muy, muy finos de la glaciación. Y eso cargarlo sobre la Tierra, sobre un modelo de tierra sólida en 3D, y con esto ver en realidad los efectos de los estreses. Y es sí, pueden analizar mejor la erupción, etcétera, pero hay un montón de estudios locales, ¿eh? Lo que nosotros queremos hacer es un poco más general, más grande. Pero, por ejemplo, el volcán Hudson se conoce increíblemente, digamos, ahí está súper súper claro cómo las grandes erupciones del Hudson, hacen erupciones gigantes del Hudson, están relacionadas con las deglaciaciones, lo mismo el volcán Yaima, el volcán Villarrica también, el Mochochocuenco, como les mostré, el Nevado de Chillán, por ejemplo, también hay un buen ejemplo, aunque no está muy bien datado, pero ahí es increíble, como todos los productos volcánicos, digamos, están de alguna manera asociados con glaciaciones también. Entonces sí hay mucho conocimiento en la Patagonia, y hay mucho que hacer en todo caso allá, o sea, comparado con otras zonas, ¿no? En Escandinavia, por ejemplo, es un caso bien bonito, porque pasa lo que les mostré, que lo que hay ahí no hay volcanes, pero sí hay montones de fallas, y esas fallas están súper bien datadas, y se conoce muy bien entonces la relación entre terremotos y glaciaciones. Acá en el sur se conoce mejor la relación entre volcanes y glaciaciones, pero en el sur nuestro también tenemos un montón de fallas, va a ser muy difícil datarlas. Entonces, combinando las dos, creemos que vamos a poder aprender mucho más de cómo funciona el sistema en su conjunto. Andrés, Oye, Andrés, nosotros mira. estamos pasando a la parte más personal, ¿no? Ajá. Sí, tenemos una sección ahí en nuestro programa toda la semana, que se llama, bueno, no tiene un nombre definido. Algunos le han puesto como el lado B del científico, el otro día sugerían el lado oscuro del científico. Ha sido bien interesante, porque B nos ha y permitido oscuro, también, ambos. ambos también puede ser, el lado B y oscuro. Pero ha sido bien interesante porque nos ha permitido también conocer un poquitito también a nuestros invitados más allá del científico que hay. Y en tu caso es bien especial también, pues, porque de hecho hay varios que están aquí posteando y ya empezaron a colocar cosas como Rockstar, por ejemplo, y que están colocando aquí en los comentarios. Entonces, para los que están conectados y no saben, Andrés es además el vocalista de una banda de rock que se llama Matres Penta, que ya varios conocen, ya tiene un disco ya, y se han presentado en varios lugares en Concepción, incluso en otras ciudades también. Y un poco para allá mi pregunta, es decir, ¿qué representa para ti esa otra parte de tu vida que tiene que ver con la música? ¿De dónde viene? ¿Es algo que partiste ahora hace poco o toda la vida, paralelo a tu pasión por la geología, existía una pasión por la música también y ahora la estás canalizando a través de, por ejemplo, Matras Penta? Sí, no, eso viene desde que entré a la U. Desde que entré a la U, tuve, digamos, desde antes probablemente ya venía tocando guitarra, haciendo cosas, pero al entrar a la universidad estamos hablando del año 87, ¿no? O sea, 30 años atrás, más de 30 años. Entré y tuve mi primera banda, y es muy bonito eso porque se llamaba la Banda del Coyote, y ahora hace poquito, producto de la pandemia en realidad principalmente, armamos un grupo de WhatsApp con los chicos de la Banda del Coyote, y estamos todo el tiempo mandándonos cosas y recordando. Eso fue la Escuela de Ingeniería de la Chile, ¿eh? Hay otro geólogo más, el Alejandro Sangüesa, que tal vez están por ahí también, pero los otros dos son ingenieros, todos profesionales, todos trabajamos en esto, pero todos seguimos haciendo música, es increíble, todos tenemos banda. El bajista de nuestra banda ahora tiene una banda de jazz en Santiago, que es increíble, de Evoke, le funciona muy bien. El batero está en España trabajando en ingeniería, pero también tiene una banda allá, y el flaco Sangüesa a su vez también. Y me gustó, me encanta, digamos, recordar esa época. Ahí también era vocalista, también siempre fui medio pintamono, claramente. Yo siempre he visto una conexión entre pararse en la sala, hacer clase, digamos, o dar una charla. Lo veo muy, muy similar a pararse en un escenario y cantar.
para mí es como un poco la misma sensación, ¿ah? De poder de estar entregando algo, de poder transmitir, digamos, algo, transmitir y recibir además, porque claramente lo que pasa en el escenario, que tal vez se nota menos cuando estás dando una charla, pero igual se nota, es que tú entregas y recibes del público esa atención, ese interés, digamos, y esa energía que finalmente se da. Y lo que pasa a los músicos es que en algún momento estás en el escenario y como que te sales tú, ¿no? Y observas lo que pasa entre tu banda y el público como algo hermoso, digamos, un flujo ahí súper bonito. Que también se da claramente, yo diría, con los estudiantes en la sala o en una conferencia con los colegas. Yo lo veo esos paralelos, digamos. Hay adrenalina además, sí, Exacto, que claro. fluye cuando uno está, bueno, Sí. a mí también me gusta, tú sabes mucho de la música también, y me ha tocado estar por ahí parado y en un escenario, y esa adrenalina que fluye es bien parecida a la que tienes cuando te toca dar una charla plenaria, ¿no? Sí, pues, claramente que sí, pues. Hay seguro que hay un paralelo ahí, ¿cachai? Y como que tú necesitas desarrollar al final algunas habilidades blandas, como se llaman hoy día, que son las mismas en realidad para poder al final vencer el miedo escénico y poder entregar, pues al final lo que estás haciendo es como una entrega, ¿no? Estás entregando o un conocimiento o mucho más directamente, digamos, música que genera emociones en la gente. Entonces, es bonito eso. Y Andrés, tú, obviamente por la charla que diste, o sea, por la presentación que hiciste, tienes una visión mucho más interdisciplinaria de la ciencia, también conectado con la historia de la ciencia, y como que estás atando información y conocimiento de distintas disciplinas. ¿Crees que tiene eso también relación con el hecho de que mantengas desarrollando en el tiempo este interés y pasión y de hecho practicar arte en forma de música en este caso? Pero como me interesa mucho esa como conexión de no es solo un pasatiempo para relajarse, conexión como lo que estás diciendo, pero a lo mejor que también influencia de vuelta un poco la forma en que piensas y abordas tu ciencia. Sí, de todas maneras. Yo claro que lo veo así también. Pienso, o sea, para mí es fundamental tener la banda, poderla mantener, que es con alto esfuerzo, se imaginarán ustedes, por entre todas las cosas que hacemos, dedicarle un ensayo a la semana de 2, 3 horas puede sonar que es harto rato, digamos. Claramente podría estar escribiendo un paper o no sé, pero para nosotros es fundamental. O sea, yo no puedo vivir sin tener, digamos, mi hora de ensayo, porque aparte en el ensayo se da esta comunión increíble entre los músicos, creamos juntos, ¿no es cierto? Va naciendo algo que es tan bonito y que echamos tanto de menos. Yo te digo, ahora ya llevamos casi 2 meses, digamos, sin podernos juntar, es como que cortamos las venas con la cuestión. Al punto de que Pero yo he hicimos visto este video. Eso. Yo he Eso, visto que han hecho cosas a través de Facebook y Zoom y cosas por el estilo, ¿no Sí, es po. cierto? O sea, no fue como ya hagamos algo, pues, chiquillos, por favor, para sentir que estamos todavía conectados con nuestra música. Y ahí, bueno, nuestro guitarrista es muy, muy proactivo y además él lleva, digamos, una productora musical y de video, se llama Corriente. Se la ingenió, digamos, nos mandó todo esto y lo armamos el tema y salió bastante bien. Estamos re contentos con el resultado, digamos. Hemos tenido buenos comentarios, hartos views también ahí en Facebook y bien, bien contentos con eso. Pero sí, volviendo un poco a la pregunta ahí de Fernanda, yo creo que definitivamente ahí hay, hay una intención mía de no ser solamente, ¿no es cierto?, el profesor universitario. Y por otro lado, o sea, o de ampliarse mucho más allá, de reconocerse uno como ser humano en todas las dimensiones que uno tiene. Si no te podías encasillar, o sea, si te encasillas realmente solamente creyendo que tú eres esto, cuando en realidad el ser humano es la totalidad, digamos, estás perdiéndote un montón de entretención finalmente, de disfrute de la vida, ¿no es cierto? Entonces, y eso es muy importante transmitírselo a los estudiantes. Yo no tengo obviamente ningún problema en decirle a mis estudiantes, tengo una banda de rock, de hecho cada vez que tocamos los invito a todos los que puedo, digamos, a que vayan a vernos, porque siento que ellos tienen que entender eso desde chiquititos también. O sea, mientras antes comprendan que somos seres
múltiples y que en muchas áreas distintas podemos estar entregando, podemos estarnos desarrollando y además entregándole al resto mejores, más completos somos. Oye, Andrés, muchísimas gracias. Ha estado súper entretenida la conversación hoy día. Solamente te quiero dar un dato. Es decir, estaba mirando aquí mientras te hacen las preguntas y batimos un récord de asistentes, digamos, más de 110 personas conectadas. Yeah. Así que súper bien, pues estamos súper contentos de esta conversación. Ha estado súper entretenida. Esperamos que te haya gustado el formato y que lo hayáis pasado bien en esta conversación. Qué bueno, buenísimo. Excelente. Muy bueno también la conversa con ustedes, el cómo ya están llevando el programa, digamos, cómo lo hacen tan dinámico y las preguntas también. Y bueno, el compartir así relajadamente, claro que es toda una experiencia y les agradezco, caleta, que haya sido así. También me imagino las preguntas están quedando ahí en el... Sí, están quedando ahí, así que, exacto, uno puede entrar ahí y responder una individualmente. Sí, yo el otro día, el jueves pasado, como les digo, fue a través de la Asamblea Ambiental del Biobío, tampoco pudieron hacer todas las preguntas, quedaron varias, las encontré súper entretenidas, súper interesantes muchas de ellas, y me metí a responderlas, y se dio un par de conversaciones, así que voy a tratar de hacerlo a la medida de lo posible, de meterme ahí a ver si hay algunas que todavía se pueden contestar. Buenísimo, genial. Y eso también para los que llegaron un poquito tarde, que pueden ver el video completo, porque tanto este como los de las semanas anteriores están ahí, están las preguntas, así que sí, fantástico. Y de hecho, haciendo una conexión un poco con lo que estabas diciendo, la próxima semana vamos a tener a un ilustrador de ciencia, de cómics y de murales, que va a venir a conversar como el otro lado de la moneda, de los artistas acercándose a la ciencia y trabajando, interactuando con científicos. ¿Cuál ha sido su experiencia para él? Estamos colaborando con él en el proyecto del PME del Núcleo Millennium Museums, haciendo un proyecto de muralismo este año. Estuvimos trabajando Articiencia el año pasado también. Así que va a estar el Alonso Loncho Salazar, que tiene una diversidad de técnicas, de historias, de intereses y una pasión autodidacta por el conocimiento. Así que vamos a seguir con esta variedad de invitados y tratando de abordar el conocimiento desde todos los ángulos. Oye, muchas gracias, Andrés, gracias, Fernanda, gracias a todos los que se conectaron y nada, despedirme de todos, agradecerles por haberse conectado. Yo lo voy a dejar con un tema especial. Hoy día quiero terminar este programa con un tema especial que el Andrés después probablemente lo va a reconocer. Así que vamos a dejar algo de música para terminar el programa del día de hoy. Y eso, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Vale, chao, chao. ¿Pusiste el video? En mi sueño más profundo y vivo, corro sin saber por dónde voy. Busco algo que le dé sentido al momento de perder la voz. Solo quiero colgar mis pasos cuando la vida termine. Las miradas con la tierra cubrir los cielos.